hermano Gustavo? Estábamos compartiendo sobre cuando se quiere cambiar lo que Dios ha dispuesto y presentarlo como verdad, ¿sí? Y yo terminaba de compartir 1 Corintios capítulo 14 del 33 al 37, como también nos dice en detalle, como lo dice la ley. Estas cartas lo que nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y mentira, que es lo que nosotros podemos ver a través de los detalles que encontramos en la palabra de Dios. Si no, miremos Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Amén. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Entonces vemos acá de plano cómo realmente el Señor estaba observando el comportamiento de la iglesia, y aún aquellos que se decían ser apóstoles en ese momento. Hoy, ¿cuántos tenemos llamados tal vez pastores que no han sido llamados por el Señor? Entonces lo que nosotros tenemos que identificar es realmente esta tarea que es encomendada por el Señor, que cada líder se sujete a la palabra del Señor, que las enseñanzas sean sujetas a la palabra de Dios y no a partir de las fábulas que ellos mismos pueden llegar a crear. Porque cuando nos apartamos de la palabra de Dios, lo que nosotros estamos creando es confusión. Entonces por eso yo anoté acá que se refiere a estas falsedades y mentiras en el plano espiritual. Y vamos a leer también Apocalipsis 2, verso 9. Dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú que eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fijémonos que en cada detalle de estos que estamos dando siempre estaba lo verdadero y estaba lo falso, y el Señor lo veía. Entonces no creamos que el Señor no ve, que el Señor no se entera, no sabe qué se hace. Vemos que hacía un momento nosotros leíamos que Él camina en el medio del candelero de oro, en medio de su pueblo. Y también vamos a ver Apocalipsis 3:9 y 3:17. 3:9 y 3:17. Voy a leer el 3:9. He aquí. Amén. ¿Lo tenés? Y aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Amén. Y el 17 era. 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, hermano, ver estas definiciones que el Señor aclara a las iglesias, de realmente cuánta falsedad nosotros vemos en detalle en estos versículos que el Señor está marcando que sucede en medio de su pueblo. Y cuánta similitud nosotros hoy podemos encontrar en la actualidad sobre estas cartas. Si nosotros queremos conocer el camino del Señor, creo que más a menudo deberíamos de leer lo que el Señor demanda a los hijos de su pueblo, lo que realmente el Señor nos pide a cada uno de nosotros, porque está detallado claramente lo que el Señor aprueba y lo que no aprueba. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, y permítanme hacer hincapié porque lo deben haber escuchado una y otra vez desde este programa Sin Fronteras, es que apartarse de las enseñanzas de la palabra de Dios, apartarse de la doctrina de Cristo, tiene sus consecuencias, y lo podemos ver en detalle lo que la palabra de Dios dice.
vamos a seguir viendo cómo el Señor acá detalla que esta mujer pretendía ser profetisa en referencia al Antiguo Testamento, porque nosotros vemos que acá a esta mujer se la llama Jezabel. No sabemos si el nombre era Jezabel, pero sí se hace referencia a lo que espiritualmente ella representaba. Estas cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento referenciadas a quién era verdaderamente Jezabel y qué era lo que la implicaba y la movía a moverse y a ir contra el pueblo de Dios, contra los principios de Dios, porque apartarse de la doctrina de Dios es ir contra la palabra, es ir contra Cristo mismo. Entonces vemos en detalle por qué la referencia justamente con Jezabel. Si ustedes son lectores de la palabra, conocerán todo lo que Jezabel hizo cuando se convirtió en mujer del rey Acab, el rey de Israel. Cómo lo sedujo a que el pueblo de Israel realmente fuera idólatra y se direccionaran hacia esas prácticas paganas que esta mujer inculcaba al rey Acab y por lo tanto al pueblo de Israel. Claro, seducía al rey para conseguir sus propios intereses. Lo que hacía era totalmente usada por el enemigo para que el pueblo de Dios se apartara de la verdad, ¿no? Que esto es lo que quiero que en esta tarde nosotros comprendamos, que apartarse de la enseñanza y la doctrina de Cristo es apartarse del Señor, ¿sí? Entonces vemos que estas artimañas que esta mujer ejercía, y vemos también la unión de la iglesia y el Estado. Y cuando decimos Estado, podemos hablar de los gobiernos, y cuando decimos los negocios, ustedes saben lo que en la realidad pasa, por ejemplo, con el Vaticano, con la Iglesia Romana. Cómo influencian, cómo tienen influencia sobre los gobiernos, sabiendo y tomando como base la idolatría que ellos ejercen contra la verdad del Evangelio, diciendo conocer al Señor. Entonces, apartado de esta verdad, influenciando a los gobiernos a que también trasciendan en este tipo de prácticas, llevándola como una verdad, es que lo llevan como estándar y estandarte, como realmente estos gobiernos son derrocados, ¿sí?, espiritualmente por este tipo de prácticas y enseñanzas que ellos aceptan como presentadas como verdad, por este tipo de influencia que nosotros vemos en esta mujer Jezabel. Por eso el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo por aceptar que esta mujer tomara liderazgos sobre su pueblo, ¿sí? Entonces, en el siglo IV, ¿sí?, que nosotros vemos, la iglesia se unió al Imperio Romano. Es lo que estábamos detallando anteriormente. ¿Y qué pasa? A partir de ahí, la iglesia se desvía de la verdad. La iglesia toma otro curso, otra dirección. Ahí, ¿qué hizo? Introdujo las enseñanzas y las prácticas que provenían de estos cultos, que eran totalmente a espaldas de lo que Dios estaba marcando. Y de ahí nosotros hemos tenido algunos programas donde hemos hablado sobre estas desviaciones atribuidas a direccionarse hacia estos cultos paganos. Entonces, ¿qué hace? Destruyó su identidad como iglesia de Cristo. La destruyó. Y de ahí nosotros vemos hoy las consecuencias. Esta iglesia, esta Jezabel, en referencia a Tiatira, era una mujer peligrosa. Nosotros lo podemos ver, lo podemos leer, ¿sí? Pero lo peor del caso es que la iglesia le permitía que enseñara. Ahora yo digo, si vos te encontrás en un lugar donde realmente estás viendo que las cosas se han torcido y la persona no acepta la corrección que proviene de parte del Señor con la verdad de su palabra,
y seguís permaneciendo ahí, quiero decirte que estás siendo partícipe de ese pecado. Dice la palabra: sal de ahí, pueblo mío, y no seas partícipe de las cosas que están haciendo. Para que no sean para ti también que no sea de bendición para tu vida. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que estas cosas fueron y serán muy perjudicial para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, es verdad que en el peor de estos casos ellos estaban permitiendo que ella enseñara. Veamos Apocalipsis 2 y veamos el verso 22 y el 23 también vamos a compartir. He aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. ¿También abajo? Amén. No hay. ¿Y qué vemos nosotros acá? Está hablando de que la iba a arrojar en gran tribulación, a ella y a los que con ella adulteraron. ¿Qué podemos encontrar nosotros en referencia a adulterio? Este adulterio es detalladamente espiritual. Entonces, fíjense en que acá lo que nosotros vemos que les habla a aquellos que aceptaron su enseñanza y permitieron ese pecado dentro de la iglesia, que es lo que compartíamos hace un momento. Compartieron, ellos realmente aceptaron esas enseñanzas sabiendo que se habían apartado de la verdad. Y les dice que en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Sí? Qué tremendo que es ver esto, hermanos. Quizás se trata de los mismos líderes. Y dice en la palabra de Dios: y a sus hijos heriré de muerte. Claro, la falsa enseñanza ejercida por esta llamada Jezabel, ¿qué es lo que había producido? Cuando dice hijos se refiere a hijos espirituales, hijos que compartían la misma enseñanza, porque habían aprendido de quien se le denominaría, porque si habla de hijos, por lo tanto se le estaba denominando que ella era la madre de este adulterio espiritual, ¿sí? Entonces notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia. Y también lo que quiero que denoten es la responsabilidad de cada miembro si acepta esto como verdad, o si acepta lo que está alejado de la verdad como verdad. Porque vuelvo a repetir, nosotros, ¿sí?, el pueblo de Dios, que es conocedor de la palabra de Dios, tiene que saber si verdaderamente la doctrina es del Señor o no. Entonces vemos que realmente hay graves consecuencias, porque en una falsa enseñanza hay una desviación de la verdad, y cuando nos apartamos de la verdad, nos apartamos de Cristo, nos apartamos del Señor. Entonces, ahí hay consecuencias. Sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, Dios les está diciendo, les está invitando a arrepentirse. Él primeramente la invitó a arrepentir y no se quisieron arrepentir. Por eso el Señor ya estaba ejecutando ese juicio, de no solamente ir contra Jezabel, sino contra aquellos que habían aceptado realmente este tipo de enseñanzas, que se habían apartado de la verdad, de la doctrina del Señor. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿y qué vemos nosotros acá? Cada miembro debe poner al presente si la enseñanza que está recibiendo está verdaderamente basada en la palabra de Dios y no en una ideología, no en una ideología creada por los hombres, ni mucho menos en fábulas
mucho menos acentuadas en lo ministerial, refiriéndose a la prosperidad económica, no activándolos a un sentimiento propio, sino que realmente todo tiene que ser basado en la palabra y en la verdad de la enseñanza que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Entonces, estas malas prácticas en Tiatira, cada miembro iba a ser juzgado ¿por qué? Por su implicación en el asunto. Los líderes, por ejemplo, no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia, también el pueblo, porque el pueblo no puede padecer por falta de conocimiento, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda todas las cosas como el Señor nos anuncia en su palabra. Él nos recordaría la verdad, ¿sí? Entonces vemos nosotros que no es que carezcamos de información, no es que carezcamos de conducción, porque el mismo Espíritu nos enseña, ¿sí? Vamos a mirar Primera de Timoteo, ya no estamos a 8 minutos, y el capítulo 1 y el verso 4, si lo tenemos vamos a compartirlo rápidamente. Y acá nosotros lo que vemos, la referencia de la palabra hacia lo que es aceptar este tipo de fábulas. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Lee con el capítulo 4 de Timoteo y en el verso 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a leer el verso 16 también. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Perdón. Amén. Leemos el 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero quiero que me vuelvas a repasar en el capítulo 1 y el verso 4. 1:4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edifican de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios sobre estas fábulas que han sido creadas y crean los hombres para distraer al pueblo? ¿Sabe? Yo siempre, desde que conocí al Señor, siempre me llamó la atención cuánto tiempo se le dedicaba a la palabra de Dios, cuánto tiempo en un culto de 2 o 3 horas se le dedicaba a la palabra de Dios. Y realmente muchas veces he estado en lugares donde se le ha dado un repaso, pero muy velozmente, y no se veía una dedicación sobre la palabra de Dios. No se guiaba al pueblo a través de lo que el Espíritu Santo le entregaba a la persona para entregar al pueblo, ¿sí? Entonces no tenemos que tomar a la ligera. Por eso hoy hacíamos esta introducción de la importancia que tienen estas cartas. Si nosotros queremos ver cuál es el camino a seguir, qué es lo que al Señor le gusta y lo que no le gusta, debemos de leer estas 7 cartas. Veamos realmente lo que el Señor exalta y las exhortaciones que el Señor hace, para poder ir teniendo cada día más claridad en lo que realmente nosotros como pueblo debemos
poner toda nuestra atención. Amén. Y no solamente toda nuestra atención, sino que realmente podamos llevar esta palabra a hechos en nuestra vida cotidiana. Vamos a seguir, Amén. porque no hemos podido llegar al término de estas dos primeras cartas, pero vamos a ver también después esta referencia a este humanismo fisiológico griego, que muchas veces nosotros vemos estas filosofías prestadas, convertidas en fábulas. Amén. Para distracción del pueblo. Así que yo me despido. Amén. Bendiciones para todos los hermanos que han escuchado la radio, sigan escuchando RKM, bendiciones para todos. Y que la paz del Señor Jesucristo Amén. esté y repose en cada corazón. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bendiciones.